3, 2, 1. Pa. Labras, El podcast sobre palabras. pam, 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 pam. Episodio 100, nada menos. Hola, hola, ¿qué Madre tal? mía. Soy Borja Odriozola y estás escuchando, como te digo, el episodio 100 de Palabras. Que, bueno, como quizás sabes, este es un viaje largo en el que espero llegar a las 100.000 palabras que componen el español. Pero bueno, este es el primer gran hito y por eso he decidido, por un lado, que hablemos de la palabra aniversario y por otro, invitar a alguien muy especial que también está de aniversario este año. Oye, Clara, ¿quién eres? Bueno, pues soy Clara de la Flor, soy la editora de la revista Punto y Coma, de la editorial Habla con ñ. Y bueno, pues soy una periodista formada en el mundo audiovisual a la que un día se le propuso montar una revista para aprender español. Y aquí estoy, desde hace 17 años. Eso te iba a decir, un día, ¿no? Como si hubiese sido en febrero de este año. Bueno, ahora hablaremos de tu trayectoria, de la trayectoria de la revista Punto y Coma, pero antes quería repasar la etimología de la palabra que vamos a comentar, que es aniversario, que bueno, se compone de dos, ¿no? De anus, año, y de el verbo vertere, es decir, volver, algo que vuelve año tras año. En tu caso, es una revista que vuelve cada 2 meses, me parece, y que ha Ujú. vuelto ya un total de más de 100 veces, si no me equivoco. Exacto, en enero cumplimos el número 100, que fue un hito. Mira, el 100 no lo tengo en físico, pero la vez que nos vimos en octubre compré el 98 Ujú, ujú. y he ido comprando aquí y allá algunas digitales que son maravillosas. Ahora hablaremos del contenido de la revista Punto y Coma, pero te quería preguntar primero, Clara, por cómo empezó este viaje. Pues mira, empezó, o sea, propuestas de mi socia, que es Carmen Aguirre. Ella es lingüista, es doctora, es profesora de la Universidad Complutense y fue profesora de español para extranjeros en el Cervantes de Viena. Y ella es una amante de las lenguas, igual que yo. Ujú. Y siempre andaba ahí inventando cosas y un día me dice, oye, ¿por qué no hacemos una revista como Speak Up, pero para aprender español? Y yo que estaba en una productora bastante chunga, bueno, porque había acabado de la facultad y yo me imaginaba, pues lo que todos imaginamos en la facultad de periodismo, acabar de reportero por ahí viajando, cubriendo conflictos, una Yo idea también, súper exactamente el mismo sueño. Periodistas sin Fronteras, corresponsal del País. Bueno, pues me propuso este tema y yo, que también soy una enamorada de las lenguas, que hacía relativamente poco tiempo que había venido de Erasmus de Alemania, porque pasé allí mi último año de periodismo. Me encantan las lenguas, me encanta vivir otra cultura y pensé, y me encanta en general, soy una enamorada de la cultura española y pensé, ¿por qué no explicar todo esto que llevo un año explicando a gente extranjera que me rodea? ¿No? Ujú. ¿Por qué no hacerlo más amplio y poder practicar, ejercer el periodismo? Y bueno, desde este campo del español para extranjeros me pareció una idea maravillosa y no me gustaba demasiado mi trabajo como productora, porque yo era productora Productora. en una productora de televisión para informativos Ujú. y no estaba tan contenta como yo podría esperar, aunque yo soy muy trabajadora y lo hacía todo lo mejor que podía y mis compis estábamos contentos todos con todos, pero a nivel periodístico pues se me quedaba muy cojo mi labor allí. Claro. Y además ahora, bueno, con la revista tú eliges los temas, entiendo, eliges de qué quieres hablar, a quién traes para hablar de ello. Y me gustan mucho los paralelismos también que hay en nuestras carreras, salvando las distancias, Ujú, porque bueno, ujú. yo estoy hablando de que yo tengo un proyectito con un podcast y demás. Tú tienes una señora revista que posiblemente sea la mejor revista que hay en este momento para aprender español. Pero bueno, cómo hemos canalizado de alguna manera nuestra pasión por divulgar, por la Ujú, comunicación, ujú. hacia algo cultural dirigido a extranjeros, ¿no? ¿Y qué tipos de contenidos pueden encontrar la gente que abra la revista Mm. Punto y Coma? Pues mira, desde el principio, muchas gracias por todos los piropos. Yo te admiro a ti muchísimo porque, no, de verdad,
que tienes una manera de comunicar que me llega y creo que llega a mucha gente. Me hace reír cada día con tus mails y eso es oro. Pues me alegro. Y no, y creo que tener un profe así como tú es un lujazo. Em, ¿Qué contenidos? Yo siempre, o sea, para mí la referencia era Un País Semanal, por ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, por la variedad de contenidos, tienes contenidos de política, de economía, de cultura, no sé, literatura, cine, pues lo que esté en boca de los hispanohablantes en ese momento, ¿no? Y para mí el único requisito que había para entrar como contenido en punto y coma Ujú. era tener un vínculo con el mundo hispanohablante. Y queríamos abrazar a todo el mundo hispanohablante. A veces hablo de mí solo porque estoy yo hablando, pero es verdad que aquí éramos tres socios. Uno de Vale, ellos ya no está, que era Fernando de Bona, que falleció, pero Carmen sigue conmigo. Yo soy como la cara más visible y es verdad que la responsabilidad de la selección de los contenidos recae sobre mí, pero muchas veces tengo dudas o discutimos, tenemos grandes discusiones a veces. claro. Pero bueno, es contenidos de todo tipo que puedas encontrar en cualquier revista de actualidad, pero creo que Punto y Coma se ha forjado un carácter cultural propio, muy fuerte. El componente cultural de Punto y Coma es muy fuerte. Yo creo que simplemente porque Carmen y yo somos o sea, así, somos unas enamoradas de la cultura. Para mí la cultura es lo que nos hace libres, la Ujú. cultura, la educación, eso que decían los nazis de el trabajo os hará libres. Dios mío. Yo también por la cultura, o sea, creo que eh, y creo que los hispanohablantes tenemos muchísimo, muchísimo que ofrecer y que reivindicar nuestro lugar en el mundo con la cultura, tanto cosas del pasado que tratamos también en la revista, porque los Ujú. lectores piden cosas históricas también, como con productos culturales del presente. Y creo que lo que podría diferenciar a Punto y Coma de otras revistas es que rascamos un poquito, vamos un poquito a cosas más difíciles de encontrar si eres Sí, extranjero, porque pensamos que lo que es más popular, digo famoso, pues ya, ya hay muchas cosas. Lo pueden encontrar a través de muchos medios y pretendemos mostrar cosas que creemos que merecen la pena ujú, eh, y, y mostrar la cultura de los hispanohablantes con el máximo respeto, ¿no? Y saliéndonos un poco de los tópicos, eso, los tópicos los totalmente. hemos intentado Eso, combatir. eso lo veo mucho en vuestra revista, Mm, de que vais a temas muy específicos dentro de un tema que ujú, tal vez ujú. pueda ser más genérico, pero sacáis un poco el microscopio. Y también algo que Sí, me gusta mucho es cuando habláis de expresiones que realmente son expresiones que se utilizan en la calle, no son las típicas que aparecen muchas veces en los manuales y que están un poquito viejunas. sí, Realmente rescatáis el hablar de la calle. Y quería preguntarte algo igual un poco más filosófico. vale. Pero volviendo a aniversario, normalmente cuando hablamos del aniversario de algo, de una batalla, nos referimos a algo que ocurrió en el pasado y que ya está, y Ujú, que medimos la distancia desde entonces. En el caso de vuestra revista, bueno, han pasado ya más de 100 números, 17 años, pero es una revista viva. Y aunque habláis de la ujú, cultura, ha ido evolucionando durante todo este momento. Es algo que mantiene su esencia, pero cambia. Y ujú. quería preguntarte por esos cambios que ha ido atravesando la revista. ¿Qué puedes comentarnos sobre eso? Sí, pues mira, yo creo que al principio éramos bastante densos, un poquito más combativos quizás, y poco a poco es verdad que hemos ido aligerando, sobre todo en la extensión de los textos, diría yo que es lo que más se nota. Entonces, claro, las 48 páginas se han mantenido siempre, pero si los textos son más cortos, pues caben más temas, ¿no? Ujú. Y al principio no tratábamos, solo había una sección que trataba como el español para extranjeros, que era la sección de gramática. Y era también muy densa. Y poco a poco, mm, claro, yo también en casi 20 años, pues uno se da cuenta de que la sociedad va muchísimo más rápido, de que la gente
tenemos menos tiempo para hacer cosas porque hacemos 1200 cosas, tenemos como menos capacidad quizás para concentrarnos y hemos querido un poco irnos adaptando. Evidentemente, los reportajes largos pues siguen siendo largos. Cuando hay un relato, porque siempre hay literatura en la revista, pues el relato será el contenido Se más largo, más mantiene como difícil, es. Ujú. para el que más cuesta, pero hemos ido metiendo textos sobre costumbres y usos del español y esas frases del lenguaje coloquial que tú dices. Al principio hacíamos un cómic para mostrar como el lenguaje de la calle y la jerga de la gente joven, ¿no? Pero claro, van pasando los números y los años y ya me lo he agotado. Entonces tenemos que ir introduciendo. Entonces yo diría que hemos ido haciendo textos un poquito más cortos, y también cosas más desenfadadas, porque yo creo que al principio son textos muy buenos. Yo los oigo ahora y digo, madre mía, y yo tenía 26 años y ahora tengo 45, ¿sabes? Y, yo diría que ha ido evolucionando y también yo he ido abriendo un poquito la mano no vamos a ser tan serios, venga, pues sí, vamos a hablar de Shakira y de Rosalía y de Bad Bunny y no hay que hablar todo el rato sí, de cosas más densas, como la política en Venezuela, o sea, temas Claro. políticos. Yo creo que es lo que seguimos tratando, evidentemente, pero intentamos dosificarlo. Y también porque la otra cosa que hemos cambiado bastante es que antes quizás nos dirigíamos a un público más adulto y poco a poco, al ver que la revista tenía tan buena acogida en los centros educativos, yo pienso mucho en los chavales de instituto, en secundaria, ¿sabes? Vale. Y también en universitarios pues de 20, 22, 23. Habéis abierto más el abanico, ¿no? Para Sí, que vaya sí, muchos públicos sí, distintos, al siempre en final, intermedio y avanzado, ¿no? exacto, intermedio y avanzado. Al final dices, son 48 páginas, hay lugar para todo, no hace falta que te leas la revista de arriba abajo, que yo la recomiendo porque son todos los textos muy buenos, pero evidentemente hay gente mayor No que soy igual yo ve que los he escrito o he estado encima de todos ellos. que al final de repente hay alguien que ve a Rosalía y le tira para atrás o a Bad Bunny, pero luego tiene un reportaje sobre el litio o histórico sobre un cuadro del Prado de Goya que tiene un Claro. trasfondo, no sé, pues Bueno, cada es lo que pasa uno. con la cultura o la actualidad, que es imposible que todo nos guste, pero es verdad que entre todos Exacto, los contenidos que incluís en cada número, es imposible que haya algo que no sea atractivo, ¿no? Para los exacto, estudiantes. Y has dicho exacto. algo muy interesante sobre esta evolución, Ujú, sobre estos cambios, porque me parece que justo, claro, a medida que un proyecto alcanza hitos, alcanza momentos a lo largo del tiempo, pues es inevitable, ¿no? Echar la mirada atrás y a lo mejor los ujú. aniversarios son un buen momento para evaluar. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo has celebrado los aniversarios que habéis tenido en la revista hasta entonces? Porque tú ya has celebrado, me comentabas por email, celebraste primero ¿qué fue primero? ¿Los Yo creo que 50 primero números? celebramos los 50 números. Eh, y entonces hicimos ahí una doble página con todo el equipo, eso fue muy bonito. Les dije a todos que me mandasen una foto, explicamos quién era cada persona de una manera así más o menos desenfadada, porque siempre digo que punto y coma es que hay tanta gente detrás de cada número, es que somos entre 15 y 20 personas. Guau, Y cada uno aporta su cosita. Pues, a ver, los que tienen más pesos, evidentemente, más pesos son los redactores, pero es que luego pasan por aquí por el estudio los locutores, después están los ilustradores, eh, luego se edita el audio, o sea, la maqueta, las fotos, o sea, es que mm, es un gran proceso de 2 meses, lo vamos haciendo muy poquito a poco, se cocina a fuego a fuego lento lento, ¿no? cada número y por eso hay veces que cuando nos cuela una errata hay crisis. ¡Dios, se me ha colado esto! Porque de verdad lo hacemos como un librito, o sea, cada revista decimos que es como un Tiene un libro. trabajo detrás, claro. Y Sí, sí, ponerlo en sí. todos los formatos en los que tenéis, porque tiene que funcionar, no solo hacer el PDF, es que lo tenéis también con los hipervínculos que deben funcionar, que Exacto.
Menudo trabajo. técnicamente, mira, te acabo de contestar la pregunta del aniversario porque luego hicimos 10 años. Y los Ujú. 10 años, pues bueno, íbamos poniendo durante todos esos números de esos, cuando cumplimos 10 años, en la portada sí que pusimos un rotulito de 10 años, 10 años. Y, y bueno, y el último número, del número 100, ahí sí que yo creo que me he pasado 6 meses pensando, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y ponemos la portada dorada con un pantone no sé qué, o sea, Con pan haciendo... de oro, ¿no? De cada ejemplar en Sí, la portada. pero al final, entre todos, pensamos, hoy, ¿y si le damos a elegir los temas a los lectores? Y Mm, entonces, en una encuesta, hicimos una encuesta que contestaron casi 1000 personas y les dimos a elegir de cada sección ciertos temas, de viajes, de literatura, de política, y ellos fueron votando. Entonces, los bueno, temas más votados han salido y los que hemos visto que han estado ahí como a la par, o sea, que han sido muy, muy votados, aunque no hayan quedado los primeros, pero que hemos visto que han tenido gran éxito, los estamos sacando poco a poco porque fue un gran ejercicio de pensar en temas. También los propios redactores me propusieron, sobre todo, pues la persona, por ejemplo, que escribe de cine, que escribe desde el número 0, ujú. me propuso un par de temas que han sido muy, muy, muy bien acogidos y, y bueno, y los estamos sacando poquito a poco. Y y me llevé una sorpresa porque salió un número muy español de España. Ah, Sí, y nosotras, Carmen y yo, siempre nos pero hemos lo votó la peleado. gente, ¿no? Sí, sí, lo votó la gente. Entonces, Carmen y yo siempre nos hemos esforzado muchísimo porque haya un equilibrio entre España e Hispanoamérica. Y, y siempre ay, pues este número, ay, pues hay muy pocos temas de Hispanoamérica. No, no, pues hay que buscar más. Ay, pues en este número he llamado a estos locutores, pero es que faltan voces de Hispanoamérica. Pues no, no, no. Este que se quede para el siguiente, haciendo como una reorganización que también Ya. es trabajoso eso de pasar de un tema que ya lo tienen montado y todo para el número siguiente. Y Bueno, luego para el número 200 lo podéis entrar todo en América y ya está, ¿no? sí. Eso en el número 92 es muy América, es muy Hispanoamérica. Si alguien eh, quiere, yo creo que le hicimos ahí un especial sin quererlo mucho, pero bueno, es el Ujú. mes de la hispanidad y demás, y la atacamos, pero por el otro lado, Muy bien. haciendo un poco de revisión histórica y tal, que fue un poco polémico. El número 92 es muy cañero. Ese no lo he Em, visto. Yo le voy a echar un ojo. Pues lo mandaré, se lo mandé a Renato Aires, se lo mandé. Así. Justo Sí, sabes sí. que estuve hablando con él justo en el Sí, 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 episodio sí, anterior, que es el que te ha dejado la pregunta. Pero sí. mira, Ay, te qué quería bueno. preguntar, te quería preguntar, Clara, porque me has dicho cómo habéis celebrado el aniversario desde Sí. dentro de la revista, pero me gustaría saber cómo lo ha celebrado Clara, ¿sí? Como Ah, persona. uf, pues la verdad es que estoy tan liada todo el día que yo creo que tengo no he hecho ninguna celebración, así como con los redactores o de me he ido de fiesta y tal, ¿no? Pero tengo, bueno, me pasaron 2 cosas. Una, que muchos de los redactores son amigos de la facultad y justo en enero, el 22 de enero es mi cumpleaños y 2 de las personas que más me han ayudado, estos años a construir textos potentes estuvieron en mi cumple y les di el número en mano. Y fue como una pequeñita celebración así como de Ah, qué fiesta, bonito. pero de verdad que tengo una gran, gran satisfacción de mirar atrás y de repente ver todas las portadas y decir, jolín, es que alguien de repente llega ¿no? Y dice, me voy a comprar, llega nuevo. Uy, me encanta, que hay gente que lo hace, llega a la web y de repente ves que se ha comprado todas las colecciones Guau. digitales o una biblioteca de Cervantes que abre nueva o una biblioteca de la universidad de, yo qué sé, de, no sé, de cualquier
ciudad europea o de Estados Unidos y te dicen, no, es que quiero todo el fondo de punto y Pasada. coma en papel. Y de repente, claro, te empiezas ahí a ver todo, ¿no? Y dices, guau, es que ves las películas que han sido hito para los hispanohablantes. El 50 aniversario, yo qué sé, los 200 años de independencia de Argentina. Cuba, 50 años después de la revolución. O sea, ves hitos como Colombia y el fin de las FARC, el 15M, la crisis en España esta que Claro, fue es horrible, que que al es final estáis ahí en un sí, montón de momentos claves, sí, también sí, sí, reflejando aniversarios a su vez. exacto. De mis portadas favoritas, porque es una ilustración maravillosa, es la del número 34, que es una Ujú. portada de España en crisis, y el ilustrador, Joan Sanz, que es buenísimo, pilló el Jardín de las Delicias del Bosco como referencia y ahí puso a políticos, crisis del ladrillo, o sea, esa portada es una maravilla y me dijo que Guau. lo había hecho en una 3, que se había vuelto loquísimo, pero es maravillosa. No sé, no sé, ahora por ejemplo la del 98 que me has mostrado tú ahora, pues la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de Colombia. Tiene mucha fuerza la eh, portada, sí, esta. Sí. Sí, o sea, en el número 2 sale Penélope Cruz en la peli de Volver, que es para mí uno de los grandes hitos del cine español de los últimos 20 años, naturalmente. No sé, es que y hablo te he hablado solo de las portadas, pero es que dentro, de repente Ujú. me pongo yo a revisar y digo, ay madre, pero si publicamos un relato de Sara Mesa hace 15 años, Sara Mesa que ahora mismo es la autora de novelas española joven con más proyección internacional y más considerada por los libreros y la crítica. Y digo, pero si tenemos aquí un relato de... Claro, es No que sé, tenéis cosas ya así. una trayectoria Claro, en 100 números a lo mira, largo de 7 Hemos años. hecho, hemos hecho un buscador, lo llamo el buscador, en realidad es el índice de todos los números de punto y coma, pero Ujú. está subido a la web y tiene una lupa. Funciona como un PDF. Tú buscas una palabra y de repente te dice, la he encontrado 5 veces y le vas dando a la flecha y vas yendo a aquellos lugares donde sale. Y claro, tú Ujú. ves que sale aquí y dices, ¿a dónde ha salido? Yo qué sé, la palabra guerra civil. En Ya. el número 82, en el número 50, en el número tal. Entonces, yo ahora le digo mucho a los profes, es que tú quieres tratar un tema. Claro, evidentemente esto no es internet, es punto y coma. Ya, ya, ya. Pero quieres tratar un tema Y lo vas a y encontrar es raro que no lo hayáis tocado de alguna manera, es ¿no? raro que no lo hayamos tocado. Y de ciertos temas, o sea, si tú quieres hacer un curso de cine, por ejemplo, Ujú. de cine en español, es que flipas. O sea, flipas porque lo que ha escrito José Rueda es una pasada Ujú. durante todos estos años. Y es que me podría sacar un libro solo de pelis, hablando de pelis Ya. españolas. Claro, luego aniversario centenario de Buñuel, centenario de Berlanga. O sea, no solo pelis de ahora, sino pelis que Claro, componen la los historia de... aniversarios es que precisamente son una oportunidad buenísima para hablar de ciertos temas, ¿no? Aunque en este momento no sean súper vigentes, pero está bien. Y ahora que mencionas eso, lo del buscador y que te pueden encontrar de mil maneras, yo en mucha menor escala empiezo a notarlo con el tema del podcast de palabras, Claro. que dudas que empiezan a surgir en clase o que me comenta alguien por email, oye, esta palabra, ¿sabes qué significa? Ya está en el podcast, vete al episodio 70 y algo, ¿no? Que al Sí, sí, final, sí, eso es aunque genial. aunque el español tenga tantísimas palabras, muchas de las que causan duda están como flotando en el aire y de alguna Ujú. manera vuelven al podcast, ¿no? Que la respuesta está ahí. Sí, sí, sí. Eso es Y muy bonito, ¿no? Mirar esa perspectiva. O sea, de verdad entiendes lo que es la perspectiva ahí, porque ves, sí, o sea, ves que ya te has convertido, o sea, lo que has creado y lo que has trabajado durante tantos años, de repente es algo a lo que puedes ir a hacer una consulta. Eso es ujú. una maravilla.
Totalmente. Y mi sueño sería que cuando alguien escribe en Google una palabra en español aparezca el episodio en primer lugar. Eso creo que no va a pasar, pero bueno. Bueno, igual Entonces, pasa, pasa. Oye, volviendo a los aniversarios, Clara, quería que sí, compartiéramos, ya que estamos más o menos los 2 de aniversario sí. este año, aprendizajes que hemos tenido con nuestros Ujú, proyectos respectivos. ujú, ujú. ¿Qué dirías tú que son tus mayores aprendizajes en estos más de 100 números? Mis mayores aprendizajes. Pues una de las cosas que he aprendido es igual a no tomarme las cosas tan en serio, un poco. Y yo soy una persona, me gusta muchísimo reírme y sí, me encanta. Y yo creo que tengo bastante sentido del humor, pero a la hora de trabajar soy muy seria. Y a veces digo, ay, eh, sí, que yo he aprendido lo que tiene que ser el carácter de una revista a base de trabajar y darme cuenta de lo que funcionaba mejor. Y he aprendido a decir, bueno, vale, este tema no me gusta tanto, pero es verdad que conecta con los lectores, le da aire a esto, ¿no? Y sí, me he quitado muchos prejuicios también. O sea, Mm. sí, sí, sí. Shakira. Pues yo cuando salí, o sea, cuando salgo de la facultad y me pongo a editar una revista, para mí era impensable poner a alguien tan archiconocido y tan comercial Ya, en la música, porque no soy yo. O sea, esa portada es como una concesión a algo demandado por los, no sé si más por los profesores o por los estudiantes de español. Entonces, ¿qué he hecho? Pues intentar llevarme Shakira a nuestro terreno, ¿no? Y me he cogido a una redactora que conocía su trabajo en profundidad y bueno, yo creo que la hemos presentado de una manera muy, muy guay, muy bonita, hablando mucho de sus inicios, de, no sé, de las dificultades que encontró siendo una niña claro. en un país como Colombia, Es y que al que margen de su música, es un contenido buenísimo para clase, porque es que es claro, parte de la historia claro, hispanohablante claro, realmente. entonces es como, venga, Clara, no seas tan seria, ¿no? Y yo he aprendido muchísimas cosas de Hispanoamérica, o sea, muchísimo. Hay una cosa que me ha sorprendido viéndolo con perspectiva y es lo que a mí me interesa Colombia. Ah, interesante. Sí, 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 mira, Argentina sale mucho porque tenemos dos redactores de Argentina, y entonces sale muchísimo. Y México es un país con el que tengo mucho vínculo también y sale mucho y yo creo que es que culturalmente México es potentísimo, pero Colombia es un país que políticamente es que me da rabia lo difícil que lo tiene Colombia. O sea, me parece complejísimo y me fijo y digo, jolín, es que en el número 16 la portada era Ingrid Betancourt, que es una tía a la que eh, secuestraron las FARC. Y aquí, en los medios españoles, la liberación de esta mujer fue un hito, ¿no? Y en Ujú, Colombia la tenía mucha tirria, porque era como la europeíta que llegaba a decirles cómo tenían que hacer las cosas, porque es una hija de un diplomático y se había pasado la vida viajando. Pero luego llegan los acuerdos de paz y el fin de las FARC. No sé, de repente hay algo en ese país que me llama. Y me ujú. encanta su acento, también lo reconozco. El acento colombiano me... Te gusta, Tengo, ¿no? Y hay sí, acentos muy diferentes, además, dentro de Colombia, porque el de sí, 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 Bogotá, sí. por ejemplo, y el de otros sitios es El de muy distinto. Medellín. Yo creo que también el como la pretensión esa por combatir los tópicos, ¿no? Me joroba que uno piense en Colombia y que lo primero que te venga a la cabeza, aparte de García Márquez, por supuesto, y Shakira, sea el tema del narco. Ya. Entonces, me molesta, por ejemplo, o sea, he tenido profesores alrededor que me han manifestado el interés de los alumnos por Colombia por el tema del narcotráfico. Y Ya, digo, sí, sí ocurre. Pues al final la serie Narcos en Netflix, pues que ha hecho que claro, la gente se empiece a interesar, pero de una forma un poco incómoda, ¿no? Por el sí, país, ¿verdad? sí, y entonces, claro, cuando te pones a rascar y a hablar
con gente experta en el tema, te dice, no, es que el narco está aquí, en esta zona. Ujú. Colombia es muy grande. Entonces no podemos, bueno, combatir esa imagen que tiene. Claro, hay muchas cosas en Colombia, ¿no? Ujú. Y, y sí, no sé por qué. Pero bueno, Sí, porque ¿qué he estábamos hablando de los aprendido? aprendizajes, sí. Sí, bueno, no sé, me he ido forjando no sé, una visión del español diferente quizás a cuando empecé, ¿no? Reivindico de verdad la variedad dialectal, odio, no es una palabra muy fuerte. Lo del español latino no puedo soportarlo. Ya. Lo del acento latino, y yo me pongo muy borde ahí, digo, bueno, latino, ¿en qué se parece el acento de un Perú, de argentino a un México, ¿no? mexicano? Es que Ya. no se parecen nada. Entonces, entiendo que en Estados Unidos se dé una realidad en la que se necesita en los medios de comunicación Ya, simplificar, pero es que a veces se cae en la simplificar, sobresimplificación. generalizar, pero en los medios de comunicación. Tú sales a Claro. la calle y el que es de Cuba o sus papás son de Cuba habla con acento de Cuba, evidentemente más suave porque vive en otra realidad, el de Venezuela, el argentino, el peruano, el mexicano. Entonces, no hablemos de un español latino. Y Ya, si eres bueno, se suele hacer por desconocimiento, pero bueno, en ese sentido creo que sí, tu proyecto contribuye mucho a romper, ¿no? Con sí, a esa mí me visión. chifla juntarme con cualquier hispanohablante y preguntarle, o sea, primero yo juego a, venga, que lo toque adivinar. Y luego digo, ¿de dónde eres? Y si acierto, que cada vez voy acertando más, Que te inviten a me, una cerveza, sí, me aciertas. pone, sí, me pone muy contenta, ¿no? No, Qué y bueno. con mira, sí, y con el andaluz, por ejemplo, digo, es que el andaluz, o sea, Ya, ya, es que hay una variedad mil andaluces. tan A mí me distinta. pasa con el podcast también, de, por ejemplo, de cosas que he aprendido en este añito que Sí, llevo en realidad con el podcast, es que lo de las palabras a veces es un campo de minas también con el tema de qué significa en tal sitio, ¿no? Y creo que es una realidad sí, que es sí, muy sí, bueno mostrárselo a los estudiantes, que, a ver, esta sí. palabra, por ejemplo, para mí significa esto, pero investigando resulta que en Venezuela significa esto Sí, sí, otro, sí, sí. pero si me escucha alguien de Venezuela que lo confirme o no, y luego hay gente que responde que tiene este otro uso. Y Qué creo que bonito, también es es un muy reflejo bonito. de la pluralidad, ¿no? Que existe en el mundo hispanohablante, que no podemos hablar solo de latino y España. Sí, Por exacto. eso. Otras cositas también que he ido aprendiendo es que todas las palabras son interesantes, por ejemplo, y Ujú. que el hecho de haber dejado también que decida la audiencia las palabras de las que hablar, por un lado, al principio me da un poquito de vértigo porque es como que no tienes el control de lo que quieres hablar. Igual que tú, Ujú. por ejemplo, no sé si con lo de Shakira fue decisión tuya o simplemente viste que era relevante en ese momento y había que hablar Sí, de ello. vi que era relevante y dije, es que hay que hablar quiero decir, es que es un hito. Es que en España están o sea, todos los niños, todos cantando sus canciones. Ujú. Y es una mujer que ha pasado, o sea, que es más de nuestra generación, ¿no? Claro. Sí, y de repente ha pasado mucho tiempo y es que la tía, o sea, se ha sabido como no sé si reinventar, pero ha tenido un lanzamiento, o Yo sea, se ha puesto a la coincido, altura de los que más venden ahora. coincido Bueno, es igual, totalmente y no me gusta especialmente su sí, pero música, pero la respeto mucho como persona y por sí, la sí, sí, relevancia que sí. tiene, ¿no? Y algo, por ejemplo, que también estoy aprendiendo con el podcast es a no valorar, a no evaluar las palabras como hay algunas que es que no me apetecía absolutamente nada hacer, que te envían y dices, por favor, habla de parrilla. Y dices, que no me interesa, no me apetece. Y luego te pones a mirar y Claro, siempre hay una forma de darle un enfoque interesante, siempre hay una sí, sí, historia sí, que sí, unir a algo, ¿no? Al final tiene mucho que ver con aquello que nosotros tenemos que contar y cómo podemos darle nuestro estilo o hacerlo interesante claro, para otros, ¿no? Así claro. que me está ayudando también a no juzgar y No, simplemente claro, sí, tomar lo que hay. Oye, y ya para terminar, Clara, que no sé cuánto tiempo llevamos ya. Te pues quería aquí. preguntar, para el futuro de la revista, primero, ¿a qué hito te gustaría llegar? ¿A qué aniversario esperas llegar con la revista? ¿Y qué planes tienes para el futuro? Pues mira, mi plan, a ver, ¿dónde quiero llegar? Pues yo si pudiese hacer esto
hasta que me muera. De verdad que hay veces, al principio me agobiaba mucho porque decía, ay, se van a acabar los temas, no sé qué. Y un día me pensé, digo, pero es que la cultura no se agota, nunca, nunca. Eh, o sea, por ejemplo, una de las cosas que hemos cambiado y que quiero seguir haciendo es hablar de ecología, mucho, mucho. Temas, o sea, la ecología para mí ahora es mi... eh, fíjate que ha ganado al otro tema que yo me encanta, que es el feminismo, pero el cambio climático, la conservación del planeta, el cambio de paradigma que tenemos que tener los humanos, yo quiero reflejarlo de alguna manera en la revista, porque también entiendo que va a un mercado educativo y de alguna manera yo creo que nos sentimos un poco responsables de lo que llevamos al aula, ¿no? Entonces me apetece que además de aprender español, haya temas que a los jóvenes les toquen, ¿no? Me encantaría seguir haciendo esto hasta que me canse, pero reconozco que la revista es un formato como muy antiguo y que necesita ciertas reformas o ciertas, em, ¿cómo te digo yo? Como un cambio a lo mejor en el soporte y que Ujú. se pueda aportar, por ejemplo, desde el soporte digital, mejoras, o sea, o innovaciones que hagan más atractiva su lectura, porque entiendo que los chavales cada vez les cuesta más concentrarse, leen menos, etcétera, etcétera. Entonces, yo me paso el día pensando, ¿y qué podemos hacer? Ah, pues, por ejemplo, desde el número 91, creo, que es el del Zetangana, todas las revistas llevan música. Ujú. El audio lleva música y además no lleva cualquier música, no. Tenemos una base de datos de referencia como un Spotify de música de cine y de documental y las Guau. músicas son súper chulas y son músicas buenas. O sea, a mí como me gusta tanto la música, no, cuando hay una música así y tal, digo, ay, no, o sea, entiendo y entonces buscamos la música en función del tema y ahora si tiene que ser más reggaetón o más trap, porque el tema lo requiere, le metemos ¿Estás ahí, digo, abierta a jolín, meterle la sí, música? más hip hop, o sea, ritmos más urbanos, a mí me encanta eso. Y lo que me encantaría sería que fuese muy cómodo de navegar y de escuchar el audio y de saltar de un tema a otro como de una manera más fácil que yendo número a número Ya, para que una persona joven le resulte como más atractivo, más interactividad, en que ya lo tenemos, lo que pasa es que es mucho curro, mucho, claro. mucho curro. Pues O sea, cuando lleguéis al número 200 hablamos de nuevo para ver cómo habéis ido solventando y cómo ha evolucionado entonces toda la parte. pero bueno, de momento yo creo que el formato online, no digital descargable de la revista, que al final es un PDF, que sí es interactivo, porque puedes saltar de un tema a otro, el audio está integrado y demás, pero hemos reformado todo el Full Access, lo llamamos, o el área online de Habla con Ñ, que contiene todas las revistas también, y creo que está bastante cómodo el visor, que te puedas descargar el audio o que Ya. te redirija a un lugar en la web donde puedes escuchar el audio. Me gusta mucho tener ese formato online y que uno se pueda meter ahí con sus claves cuando quiera, desde el ordenador, desde el móvil y sea relativamente cómodo y sea accesible, ¿no? Pero sí, lo de la interactividad me parece, Creo que es cada y vez más más importante en cualquier la tipo de contenido gamificación, para el sí, que haya aula. cosas de jugar, sí, un poco de Bueno, trastear ahí. bueno, Clara, pues te quiero hacer ya la pregunta que nos ha dejado el anterior invitado. Es una pregunta un poco rara, ¿vale? Uy, Pero que está vale, bien. bueno. Como fue sobre la palabra corazón, la anterior charla, Mm, pues Renato, en este caso vamos a decir ya quién es, porque lo conoces y se sí, puede comprobar en el orden de los episodios. Dime a alguien a quien admires o que te haya servido de inspiración y que tenga buen corazón. buen corazón. Alguien a quien admiro y tenga buen corazón. Uf, mira,
Su Te voy a pregunta hablar de literalmente algo. era ¿con quién intercambiarías el corazón? Pero eso sonaba un poco a trasplante, pero bueno, se Ah, refería un poco a eso. mira, te hablo de alguien a quien admiro profundamente y que he tenido la oportunidad de ver en concierto, que sus letras me tocan el corazón, lo más grande. Eh, no sé si tiene buen corazón, ¿vale? Porque es un canalla y se llama Joaquín Sabina Ah, y le he ido a ver hace 2 semanas. Hacía muchos años. Yo me he criado con sus letras. Me parece el mejor letrista en español. Eh, si digo de la historia, me parece en mi opinión, ¿no? Eh, me toca en el corazón sus letras y eso que es un canalla y muchas veces pues era un machista como pues esa generación que no ha vivido el feminismo como lo estamos viviendo nosotros. No sé si intercambiaría el corazón con él, Técnicamente, posiblemente no sea muy buena idea. pero, No sé en qué pero creo condiciones que es estará. alguien que sí, que admiro su manera de mirar el mundo, de plasmarlo en una letra, Ujú. de fijarse en cosas eh, mundanas, urbanas, incluso sucias y sacarle toda la poesía a eso. No sé, Para los estudiantes que estén escuchando esto y les guste analizar letras en español, les recomiendo mucho que estudien las de Sabina y espero leer sí, algún día alguna entrevista a Sabina en Punto y sí, Coma también. ojalá, ojalá. Mira, no lo he intentado nunca, pero sí que en el número 100 precisamente dimos a elegir X canciones y las dos primeras que quedaron fue La Llorona y Ujú. fue Pongamos que hablo de Madrid y ganó Pongamos que hablo de Madrid. Fíjate, ¿Vale? Entonces en el número 100 los lectores van a poder trabajar con la letra de Pongamos que hablo de Madrid, que además es un subjuntivo maravilloso, también, cierto. y el redactor de música, que es muy bueno también, habla como de los inicios de Sabina y habla un poco de la importancia en la música española, ¿no? De este hombre. Muy bien, pues Pues nada, nada, mi espero, pequeño homenaje a Sabina. Ojalá, mira, me daría bastante miedo entrevistarlo, ¿sabes? imagino, ¿no? Sí, Pero bueno, entonces, Clara, espero que cumplamos muchos años más con nuestros proyectos y nada, te espero en el 1000 aniversario de mi podcast o en el 200 del tuyo, lo que llegue antes, que no sé de números. espero, espero. Pues nada, Clara, un abrazo y muchas gracias por pasarte por mi podcast. Muchísimas gracias, Borja, por invitarme en el número 100 y celebrar juntos. Hasta pronto.